Listo. Damos comienzo entonces al séptimo encuentro del Movimiento Jóvenes por Malvinas del Foro 2025. El tema que nos convoca el día de hoy son mitos y el orador que vamos a tener es el profesor Jorge Flores, vicepresidente del movimiento. Así que muchas gracias Jorge por estar y bienvenido a todos. Bueno, muchas gracias a todos por estar, gracias Tito y a todos los que han ingresado, y a los que vean después también esta pequeña ponencia, este video. La idea es hoy reflexionar un poquito acerca de lo que se suele sostener en torno a Malvinas, se suele repetir en todos lados, todos los ámbitos, y que de a poco, como decimos en criollo, se van cayendo las caretas, ¿no? De a poco se va mostrando el verdadero rostro, pero se van cayendo las caretas, a veces se usan en mal sentido, diciendo estamos descubriendo detrás hay una trampa. Y sobre Malvinas, hay varios mantos de mentiras eh, que nublan la visión y la verdadera comprensión acerca de la cuestión que nos convoca. Es importante ir de un modo engorroso, pero hay que hacerlo, que es ir desmintiendo punto por punto aquellas falsificaciones que hay en torno a Malvinas. Por eso en lo personal no me gusta hablar de mitos. Esto es algo muy, muy personal, ¿no? No me gusta hablar de mitos, porque el mito eh, es un lenguaje, es un pensamiento, es una manera de transmitir un mensaje y de comprender la realidad, pero a partir de lo simbólico y religioso. Eh, por lo tanto, detrás de toda cuestión mitológica también han ido una verdad. Pero sí me gusta hablar de falacias. Las falacias refieren directamente a un engaño, a un fraude, a una falsedad, a una mentira, a una calumnia, a un embuste. Por eso prefiero hablar de las falacias desmalvinizadoras más que de mitos desmalvinizadores. Hecha esta cuestión, eh, es importante recordar un poquito este tema de la desmalvinización, ¿no? Definimos ya qué entendemos por falacias. Es importante definir también qué entendemos por desmalvinización. Si bien es un tema que sé que acá se ha hablado mucho, no está mal refrescar algún que otro concepto. Y decir que cuando hablamos de malvinización, estamos haciendo referencia al desarme material y espiritual de la patria. Es decir, quebrar el espíritu y el cuerpo de nuestra patria. Y es un modo, la desmalvinización, de continuar la guerra por otros medios. Interesante cuando uno entra en estos temas es que cubre, y en la historia misma, ¿no? Que las guerras no simplemente se llevan adelante por medio de las armas, y más aún en el día de hoy, ¿no? Eh, la desmalvinización en sí es una guerra psicológica, es una guerra ideológica, es una guerra que busca, como toda guerra, como mencionamos anteriormente, quebrar nuestra voluntad, quebrar la voluntad del pueblo argentino para olvidarse de esta consigna tan fácil y simple y sobre todo de los derechos que tenemos sobre, sobre nuestras Islas Malvinas. Esta consigna que dice las Malvinas son argentinas. Bueno, todo ese espíritu que tenemos por ser argentinos, toda esta herencia, esta historia que nos define, la desmalvinización busca quebrar esa voluntad, quebrar ese espíritu, quebrar nuestra mentalidad, nuestro modo de ser, nuestro estilo. Eh, Dice un escritor argentino, Hugo Wast, que la historia es ejemplo, que comete una gran infidelidad el que la falsifica, convirtiendo los sucesos del pasado en armas para los combates de hoy. Dice, la historia es la patria. Si nos falsifican la historia es porque quieren robarnos la patria. Consigna muy importante, si nos falsifican la historia es porque quieren robarnos la patria. Por eso es importante también reflexionar sobre estos conceptos que nos definen, de
¿qué es la patria, no? Dice un poeta llamado Ignacio Braulio Anzoátegui, hijo, dice que la patria es algo más que mi alegría y más que el corazón y su ternura. La patria es hacia arriba, hacia la altura del aromado pan de cada día. La patria es esa estrella que caía por el cielo de anoche y es la pura imagen de la infancia y la dulzura de un patio, de una azul melancolía. La patria es de la edad de algún rey mago, la patria está en la mano de un amigo, la patria es el origen de lo que hago, la patria es la esperanza con que sigo, viviendo de amor enamorado, la patria es un dolor que va conmigo. Este dolor y al mismo tiempo esta esperanza, sin duda que es Malvinas, y por eso trabajamos para combatir estas falacias desmalvinizadoras. Podemos hablar básicamente de cuatro grandes falacias que las titulé capitales. Cuando hablamos de capital hablamos de cabeza. Esto significa algo capital, significa cabeza. Y estas falacias capitales son cabezas de otras falacias derivadas que se desprenden, que son como las hijas de estas grandes falacias y que hacen referencia a esta falsificación histórica en torno a la cuestión Malvinas. Vamos a mencionarlas primero y después vamos a tratar de desarrollar cada una y también si surgen inquietudes, preguntas, las pueden realizar. La falacia primera es la que dice que la guerra de Malvinas fue una loca aventura militar de un presidente borracho para perpetuarse en el poder y prolongar de ese modo la dictadura. El famoso manotazo de ahogado del gobierno cívico-militar de ese momento. Esta podemos decir que es la falacia número uno que reduce la cuestión Malvinas al gobierno o al gobierno cívico-militar o al proceso de reorganización nacional que gobernaba la Argentina en ese momento. La falacia número dos, la falacia segunda, Malvinas fue una guerra absurda. Es algo que se ha repetido mucho, instaurado muchísimo, este concepto de guerra absurda, de algo sin sentido. Y es importante después destacar la tercera falacia, que es aquella que sostiene que oficiales, suboficiales se comportaron cobardemente en lo que fue la gesta del Atlántico Sur. Y por último, la cuarta, creo que es la más difundida de todas, o la que todos de un modo u otro estuvimos atravesados, eh, que hace referencia a los pobres chicos de la guerra. Los pobres chicos de la guerra. Este estribillo que se ha repetido incesantemente y que mete a todos en la misma bolsa y no permite llevar una verdadera separación, distinción, que es clave para poder pensar claramente. La idea de esta charla es que ustedes tengan herramientas para pensar y también para eh, poder enfrentarse a determinado público, a determinadas objeciones o a determinadas afirmaciones que se realizan en torno a Malvinas y que cuando uno estudia la historia, revisa, escucha los testimonios, analiza documentos, ve documentales y simplemente habla con veteranos de guerra y escucha sobre todo la versión británica, se da cuenta que no dejan de ser puras falacias. Bien, eh, ¿por qué es importante ir al hueso? Porque detrás de esta desmalvinización, como dijimos, eh, el objetivo es robarnos la patria, robarnos la historia, ¿no? Entonces,
siguiendo a Winston Churchill nieto, quien luego de el conflicto militar de Malvinas dijo, hay que revolcar a la Argentina en el fango de la humillación. Esto dijo en el Parlamento británico, este político británico que seguía muy bien, se ve los pasos de su abuelo. Si alguien después tiene alguna pregunta sobre quién fue Winston Churchill, me pueden frenar y lo charlamos, o lo charlamos después. Pero bueno, eh, vamos con la falacia primera. Es un poco larga, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Es esta cuestión de que la guerra fue un invento de el gobierno militar, el famoso manotazo de ahogado para mantenerse en el poder. Bien, quiero aclarar antes de comenzar esto, de que si la idea nuestra es buscar la verdad histórica, aproximarnos a la verdad histórica, todas las afirmaciones que vamos a brindar están apoyadas en la historia. Por lo tanto, no estamos haciendo ni política partidaria, ni estamos ejerciendo influencia ideológica, que es lo que estamos combatiendo, todo lo contrario estamos haciendo. Por eso, por las dudas quiero aclararlo, porque cuando uno toca estos temas vinculados a gobierno militar o la dictadura, ¿no? Y uno ve que, y planteamos que es una falacia decir que la guerra de Malvinas fue un invento de la dictadura para perpetuarse en el poder, ya nos tildan de ser procesistas, nos tildan de decir, vos estás a favor de la dictadura, vos querés que vuelvan los militares y hagan desastre. No, yo no estoy a favor de la dictadura, no estoy a favor del último gobierno militar, cívico-militar, aclaro también. Recuerden que muchos partidos políticos tuvieron una gran participación y que los ministerios, uno de los ministerios más importantes del país estuvo en manos de civiles, y uno de ellos, que es el Ministerio de Economía, estaba en manos de José Alfredo Martínez de Hoz, que de militar no tenía nada, pero sí de civil, y en su concepción, por ejemplo, llevó a que este gobierno octuplicara la deuda externa. Esto es algo que ningún argentino coherente puede estar a favor. Y estoy hablando de un solo aspecto, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones que ni hace falta mencionar, porque ustedes ya lo saben, pero no hacemos una apología de la dictadura. Primero quiero decir esto porque es importante que establezcamos estas diferencias para poder entender bien la cuestión. Bien, para entender Malvinas tenemos que irnos, antes de hablar del contexto nacional, hay que hablar un poquito del contexto internacional. Estamos en el año 1945, conferencia de Yalta, está finalizando la Segunda Guerra Mundial. Tres estados se reúnen para repartirse el mundo, tranquilamente, como quien va a cortar una pizza, ¿no? Y dice, la porción más grande me la quedo yo, no, yo quiero esta parte que tiene la aceituna, no, a mí me gusta esta que tiene el morrón. Bueno, se reparten la pizza o se reparten la torta. Eh, que esto es lo que va a suceder en Salta, con estas dos nuevas potencias que van a surgir, dos superpotencias que surgen tras la Segunda Guerra Mundial, que van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos representado por el presidente Franklin Roosevelt, no digo el segundo apellido porque es bastante gracioso, y, eh, y la Unión Soviética representada por Joseph Stalin. Bueno, en el medio, ¿quién está siempre como diciendo yo traje la torta, ustedes repártanla, y sembrando conflictos, y después que sembró la cizaña, se fue? Está Inglaterra. Está Inglaterra en el medio de estas dos superpotencias, que va a estar Inglaterra en esta conferencia representada por su primer ministro, que fue Winston Churchill. Ahí dije más o menos quién fue Winston Churchill, abuelo. Bien, hace un comentario Winston Churchill en ese momento afirmando de que no hay que dejar que la Argentina se convierta en potencia, o hay un montón de cosas que hay mucha gente que dice, no, esta frase en realidad
está totalmente sacada de contexto, esto o no lo dijo Churchill, es falso. Lo único que puedo afirmar yo es que la única verdad es la realidad, decía Cicerón, entonces la realidad nos demuestra que ese programa que lanzó Churchill para la Argentina, un programa de dominación y de esclavitud, podemos decir lisa y llanamente, se ha cumplido y se está cumpliendo. Eh, Bien, luego de esta reunión queda trazada con otra famosa frase de Winston Churchill que dice que trazamos una cortina de acero entre el mundo occidental y el mundo oriental, y tenemos el origen de lo que se denominó la Guerra Fría con los dos bloques hegemónicos conformados, el bloque occidental o capitalista y liberal, y el bloque oriental o socialista o marxista-leninista, eh, liderado por la Unión Soviética. Estos dos bloques hegemónicos, muy importante hablar de esto porque van a trazar distintas alianzas multilaterales con distintos países para eh, que el mundo quede dividido en dos grandes bloques, aunque vamos a encontrarnos con distintos países que van a mantener una postura neutral a esto que se denominó Guerra Fría, van a ser países que van a tomar lo que se conoce como tercera posición, un caso famoso es el de Yugoslavia, un caso famoso es el de Argentina, de la época de Perón, que va a tomar una posición de tercera opción, ¿no? Entre yanquis y marxistas, con ninguno de los dos. Bien, pero dentro de estas alianzas van a surgir dos alianzas militares, defensivas y ofensivas. Una va a ser la OTAN y la otra va a ser el Pacto de Varsovia. La OTAN, que va a estar integrada por estados del mundo occidental, de este bloque occidental, y el Pacto de Varsovia, integrada por naciones y estados de eh, el bloque oriental. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver todo esto y esta introducción que está haciendo el profe? Está hablando de historia porque le gusta la historia y hablando de esto porque yo me estoy aburriendo y ¿por qué no tirás ya los datos que quiero saber? Porque es importante, porque Malvinas no se entiende la guerra de Malvinas sin esta cuestión de la Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría es el bloque central para entender la cuestión de Malvinas y entenderlas un poquito, comprender, dentro de lo que puedo comprender, las distintas decisiones que se van tomando, ¿no? La guerra de Malvinas, para que tengan una idea, se va a dar en el marco de este enfrentamiento entre estos dos bloques, se va a dar un enfrentamiento interno, es la primera vez que va a haber un enfrentamiento interno dentro del bloque occidental, porque la Argentina en ese momento estaba vinculado a el bloque hegemónico occidental, entonces va a haber un enfrentamiento, podemos decir, en el patio trasero del bloque occidental, porque va a haber una guerra entre la Argentina y el Reino Unido. Eh, y, y otro dato interesante, porque es la importancia que se le va a dar a Malvinas en este marco, sobre todo la importancia que le va a dar Inglaterra en este marco de la Guerra Fría, a su posición estratégica y geopolítica. Esto lo hemos hablado hace tiempo, pero no está mal recordarlo, que Malvinas, desde un punto de vista geopolítico, viendo el mapa bicontinental de la Argentina, eh, quien logra el dominio de Malvinas, logra controlar 5 áreas estratégicas de la Argentina, habíamos dicho una vez. Eh, Quien domina Malvinas controla todas las islas del Atlántico Sur, controla la proyección hacia la Antártida, controla la Argentina marítima con todos sus recursos naturales, controla la Argentina patagónica, aunque parezca mentira, eh, también repleta de recursos naturales y totalmente deshabitada por argentinos. Y al mismo tiempo tenemos un control sobre lo que sería la Argentina aérea y hoy espacial también, ¿no? El control también y el dominio del espacio interoceánico, la comunicación entre Océano Atlántico y Pacífico, eh, y sobre todo esto, ¿no? La protección a la Antártida, porque sin Malvinas no hay Antártida.
y esto es hablar de Malvinas hoy también, ¿sí? Pensar en estos términos geopolíticos. Eh, Bien, en este marco se va a dar el conflicto de la Guerra de Malvinas. Pero este conflicto va a estallar luego de muchas negociaciones, negociaciones que empiezan desde 1833 hasta 1945, que son negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido. Ni bien el Reino Unido usurpa las Islas Malvinas, en ese momento la Confederación Argentina va a realizar su primer reclamo en Londres de devolución, de que nos devuelvan esto que nos han usurpado. Eh, eh, estos reclamos argentinos van a continuar, como dije, se van a hacer todo el tiempo y van a continuar estos reclamos bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido, esta discusión. Reino Unido hacía siempre oído sordo. Van a ocurrir hasta 1945 este vínculo bilateral porque en ese año, fin de la Segunda Guerra Mundial también, se crea la Organización de las Naciones Unidas y con la creación de la ONU, eh, la Argentina va a manifestar sus reclamos al Reino Unido, pero a través de este organismo internacional. Entonces, a través de la ONU, la Argentina va a dar a conocer este problema que existe en el Atlántico Sur, esta disputa por la soberanía y este conflicto. Antes lo hacíamos, como dije, solamente cara a cara a Inglaterra, pero era como hablarle a un sordo. Pero ahora, por más que Inglaterra sea el sordo, tenía que escuchar porque la Organización de Naciones Unidas estaba interviniendo y todos los demás países se enteraron de la situación de coloniaje que estaba atravesando la Argentina en el siglo XX y que tenemos que decirlo, sigue atravesándolo hoy en el siglo XXI. Eh, el artículo 73 de la creación de Naciones Unidas, se refiere a la independencia de territorios no autónomos. Esto significa un concepto básico, descolonización. Es que los países que tenían territorios usurpados tenían que devolvérselo a sus dueños o garantizar su independencia. Lo interesante de esto es que Naciones Unidas va a lanzar dos resoluciones importantes, una del año 1960 y otra en 1965, que es la resolución 1514, la cual se pide que se pide y se busca garantizar la independencia de estos estados no autónomos o territorios no autónomos, ¿no? Estas colonias, y la declaración, perdón, la resolución 2065 del año 1965 va a ser una gestión exclusiva de la Cancillería Argentina en ese momento el presidente era Arturo Humberto Ilia. Eh, los cancilleres argentinos van a tener una gran victoria diplomática al lograr que eh, se lance una resolución exclusiva para el tema Malvinas para ser resuelta entre Inglaterra y entre Argentina. Reconocer que hay un problema de soberanía y la ONU va a hablar de dos principios o de dos argumentos para resolver el conflicto. Un argumento, un conflicto va a ser el que va a defender a Argentina, que es el de la integridad territorial, es decir, nuestro territorio está incompleto, nosotros reclamamos que se complete recuperando las Islas Malvinas, y para eso Inglaterra lo tienen que devolver. Y el planteo que va a hablar Inglaterra, que va a defender Inglaterra, el argumento que va a defender Inglaterra, es el argumento de la autodeterminación de los pueblos. Este es un concepto que se sigue repitiendo aún hoy en día, para que Inglaterra, es un modo de cual Inglaterra justifica su usurpación. La autodeterminación de los pueblos, como dice la palabra, es aquella noción que sostiene que tienen que decidir los pueblos si quieren ser independientes, en este caso, ¿no? De estos territorios no autónomos, si quieren ser independientes, si quieren pertenecer a sus antiguos dueños, o si no sé, quieren permanecer, que la situación se mantenga como está. Eh, Inglaterra va a defender esto, pero la realidad es que este concepto de la autodeterminación de los pueblos no se puede aplicar a la cuestión de los isleños que habitan en las Islas Malvinas.
En primer lugar, porque no son una población autóctona, son una población implantada al territorio. La población autóctona era la que vivía en las Malvinas, argentinos que vivían en las Malvinas, y que en 1833 fueron expulsados. Eh, y lo que hace Inglaterra es implantar población británica en las islas. Como es una población implantada y de carácter colonial, eh, no rige este concepto para ellos de la autodeterminación del pueblo. Sin embargo, Inglaterra sigue reclamando esto. Hasta fijémonos en el nombre mismo de Kelper, el nombre que se dan a los isleños. La palabra Kelper significa algas. O sea, más simbólico o más gráfico que decir que es una población implantada, no la encuentro. Pero bueno, eh, entonces, a partir de estas dos resoluciones van a ser las cartas de batalla que va a tener diplomática, ¿no? Carta de batalla diplomática que va a desarrollar la Argentina a lo largo de muchísimos años. Ocurren un montón de cuestiones, pero para adelantar, no sé, en el año 1973 la Organización de Naciones Unidas reconoce todos los intentos argentinos para sentarse a negociar con Inglaterra y le pide a Inglaterra que continúe con esta negociación y que no abandone su posición, ¿no? Porque Inglaterra sospecha y se pregunta si está bien devolver eso o no. Porque por un lado era un gran gastadero de dinero mantener una colonia a tantos kilómetros de distancia, eh, pero por el otro lado querían sacarse la duda si realmente valía la pena tenerla. Toda la cuestión geopolítica lo sabían, por eso de 1833 que están ahí. Pero eh, vamos a tener una misión en el año 1975 que va a lanzar Inglaterra hacia el Atlántico Sur, una misión científica investigadora en la cual Inglaterra va a descubrir, que esta misión se llama Misión Shackleton. Inglaterra va a descubrir que Malvinas es una fuente inagotable de gas, petróleo y eh, eh, riquezas ictícolas, o sea, vinculados a la pesca. Cuando Inglaterra descubre todo esto con la misión Shackleton, va a tomar una posición en materia de negociación de decir, voy a hacer que hablo y negocio, pero en realidad voy a hablar por hablar o voy a ir pateando la pelota para más adelante porque estas islas no las pienso entregar. Ahí, Eh, Jorgito, quería sumar algo. Vos sabés que, o por lo menos el grueso de los chicos que se sumaron, chicos y chicas, fueron después del programa de Olga, de streaming de Olga. Y justamente vos sabés que una de las cosas que decían, y que noté que se dijo muchas veces, que está bueno y que viene a colación en el tema, es que dicen que todo lo que fue la campaña de recuperación de Malvinas echó a perder los avances de negociación que habían avanzado un montón, que se habían llevado docentes a las islas sí, sí, tal cual. y Sí, demás. Vos sabés que sí. una de las cosas que siempre aprendí de vos y de ustedes es todo lo que escucho investigarlo. Me digo, che, ¿será así? ¿Será tan cierto esto? Y vos sabés que Mm, tuve la suerte que creo que son 11 maestros que estuvieron en la isla, si mal no recuerdo. ujú, Son 10 maestras y un maestro. sí. Y una de las cosas que justamente mencionaban era que iban, prestaban su servicio, pero no podían hablar absolutamente nada, la gente ni los saludaba, o sea, No, no, claro. no existía avance realmente, dicho por ellos, están grabados, están las notas en YouTube de ellos Sí. mismos. Nada, y me sorprendió mucho esto, ¿no? Esta postura de que dicen de que se había avanzado un montón porque se llevaron maestro, había vuelos. No, no, es que la Argentina dio todo porque seguía lo que estaba prescripto en la Organización de las Naciones Unidas. La Argentina estaba haciendo todo lo políticamente correcto, independientemente de los gobiernos que estaban, porque en ese momento tenemos la época esta del 55 en adelante, la Argentina tiene gobiernos militares, gobiernos cívicos militares, tiene gobiernos democráticos
nacidos de elecciones y después, y todo el tiempo tiene así, de golpe en golpe y elección en elección. Independientemente de los gobiernos que transitaban la Argentina seguía siendo internacionalmente lo políticamente correcto. Pero por eso digo, acá está la cuestión, ¿no? De que cuando Inglaterra descubre o redescubre la posición estratégica geopolítica que tienen las Islas Malvinas, el Atlántico Sur, en el marco de la Guerra Fría, y cuando descubre que ahí hay petróleo, y ahora que es zona también de explotación de litio, ¿no? Sin litio no funciona la inteligencia artificial, gente. O sea, hay cosas que tenemos que tener en cuenta, y sin agua tampoco. Entonces, hay muchas zonas de nuestro país que están en alerta roja, pero que nadie habla, ¿no? Pero bueno, la idea de esto es invitar a investigar, como dijo Tito. Me encanta tu actitud, Tito, por eso siempre te queremos y para mí sos un ejemplo en esto. Pero bueno, la postura de Inglaterra es dilatar las negociaciones, dilatarla y llevar a la Argentina a una especie de cuello de botella, para que tengan una idea, de decir la Argentina misma ya no puede aguantar más y tiene que dar un pasito. El pasito que quiere Inglaterra, ¿cuál es? Y que haya una acción bélica. Eso es lo que busca Inglaterra. Que ellos presentarse como víctimas, ¿no? Y la Argentina presentarse como agresor. Hay un dato interesante también, porque ya en el año 77 Inglaterra empieza de a poco a preparar un plan de contingencia, así que en el año 77 Inglaterra empieza a pensar en una posible guerra con la Argentina en el futuro. No es un dato menor, estoy hablando cómo Inglaterra va a preparar la guerra. Y estoy hablando del año 1977. Y en el año 1981 el año 1981, luego del fracaso de unas negociaciones que van a tener lugar en Nueva York, Inglaterra va a desempolvar esta misma carpeta del 77 y la va a actualizar al año 81. En esta carpeta y en esta actualización que va a realizar Inglaterra en el año 81, es muy importante porque estamos a un año antes del 82, ¿no? Eh, y entender esto nos demuestra cómo Inglaterra va a evaluar la capacidad de reacción ante un posible ataque argentino. eh, y va a evaluar las consecuencias de esta respuesta, las posibilidades de éxito que va a tener o sea, si se realiza una operación militar en el Atlántico Sur y el costo que le llevaría. Interesante dato que va a designar un comandante naval ya para preparar la flota en el año 81 para una posible guerra con Argentina. Va a designar un comandante terrestre, que van a ser los que después van a participar en el conflicto y en la guerra de Malvinas. Y al mismo tiempo va a equipar y va a mandar a realizar ejercicio a la tercera brigada de paracaidistas británicos, cuyo líder era Julian Thompson, que también va a tener un gran protagonista en la guerra de Malvinas, un gran protagonismo. Va a preparar dos portaaviones como escolta y va a designar buques de abastecimiento y transporte. Estamos afirmando acá, con una documentación cierta, de que ya desde el año 81 Inglaterra prepara la guerra del Atlántico Sur. ¿Sí? Eh, Estos datos son claves porque ya de a poco se va desmintiendo todas las otras cuestiones, ¿no? Inglaterra con tiempo, y toda Inglaterra lo ha hecho así, siempre son gente que planifica no a una elección, no planifica a ganar la elección para tener otra, no sé, otra reelección, no, no. Inglaterra planifica 100 años, planifica 10 años, 20, 30, 50, o sea, y más incluso. Entonces, en el año 81 lo que venía planteando en el 77, dijimos, lo actualiza, lo se pone al día y eh, prepara la guerra del Atlántico Sur. Bien, ¿cuál es el contexto que se vivía en esos momentos? ¿Cuál es el contexto que vivía en el año 82 Inglaterra y cuál es el contexto argentino, que algo ya mencionamos, ¿no? Bien, el contexto británico del año 82 es importante tener en cuenta porque refleja la necesidad británica de llevar adelante una guerra por la convergencia de tres intereses. El primer interés está vinculado
a el partido gobernante en ese momento de Inglaterra, que era el Partido Conservador, que estaba al mando de la primer ministro Margaret Thatcher, muy famosa, y que estaba completamente desprestigiado este gobierno. Un gobierno de baja popularidad, en decadencia, con crisis económica, con suba de impuestos, con recortes salariales, con problemas con obreros de la industria, un gobierno que está siendo acosado por huelgas de mineros en el norte de Inglaterra. Y entonces, ¿qué mejor, dice Margaret Thatcher, con su gobierno, de desencadenar la guerra, una guerra en el Atlántico Sur, para ganar eh, credibilidad como factor de disuasión, factor de cohesión, de unidad, y para que la gente vuelva a confiar en el gobierno? Eh, segundo factor importante, como dije, convergencia de tres intereses, ¿no? De tres factores. El segundo factor tiene que ver con la, con la Royal Navy, o sea, con la Armada Real Británica. En ese momento, la Armada Real Británica, que era parte de la OTAN, tenía que seguir las reglas de la OTAN. Y las reglas de la OTAN le decían que se tenían que terminar estos grandes despliegues que habían hecho la grandeza imperial de Inglaterra, y su misión debía ser de flota defensiva para acompañar a una flota ofensiva a cargo de los Estados Unidos. Y entonces, dos de sus tres flotas iban a ir a desguace. Esto era cortarle la melena al león, dentro del mismo, como digo, dentro de la misma estructura de la OTAN, que era cortarle la melena al león británico en el sentido de eh, el prestigio, el honor de la Real Armada Británica tenía que desarticularse para pasar a ser una flota de segunda categoría o tercera categoría, ¿no? Bueno, esto genera un gran descontento y qué mejor, dicen los almirantes británicos, que desencadenar una guerra a tantos kilómetros de distancia para demostrar que la Royal Navy está más vigente que nunca y eh, sigue siendo la primera en estos tiempos. Bien, y por último, la tercer convergencia de intereses tiene que ver con la fuerte presencia y presión que realiza la Falkland Island Company, eh, que era una empresa que monopolizaba, y lo sigue haciendo, la vida política, social, económica, cultural, financiera de las Islas Malvinas. Estaba representada por ni más ni menos que el esposo de Margaret Thatcher en el Parlamento británico, y esto generaba que la presión permanente para defender los intereses de los isleños y dejar de ser ciudadanos de cuarta o quinta categoría por el Imperio Británico y luchar para ser reconocidos, ¿no? ¿Qué mejor que un conflicto armado en el Atlántico Sur para demostrar que ellos se van a comportar como fieles y leales servidores de su majestad británica? ¿Cuáles son los objetivos que va a tener Inglaterra para desarrollar una guerra en el Atlántico Sur? Primero, crear una fortaleza militar en Malvinas, que esto es lo que tenemos después del conflicto. Y no solo después del conflicto, especialmente después de los tratados de paz del año 1990, que lo firma un gobierno democrático, y que esta parte de la historia no se suele contar o conocer mucho, pero que invito a que investiguen, responde al segundo objetivo de Inglaterra, que la guerra es necesaria para después imponer la paz, y la paz, a través de tratados que impone el vencedor sobre el vencido, suelen ser humillantes. Eh, y este tratado de paz era uno de los grandes objetivos de Inglaterra para obtener, luego de la guerra, a- eh, obtener los beneficios eh, que desean para consolidar su posición en el Atlántico Sur, eh, a consecuencia de esta guerra de Malvinas, ¿no? Conclusión, ¿no? Para Inglaterra la guerra debía realizarse a cualquier precio, ¿sí? Pero como dijimos anteriormente, había que llevar a la Argentina a que pisara el palito
Y acá tenemos la cuestión, ¿no? Dentro de la Argentina, proceso de reorganización nacional, Galtieri, él mismo lo dice, que era el niño mimado de los Estados Unidos, eh, y creyó en la neutralidad de Estados Unidos ante una posible maniobra que ellos realizaron en el Atlántico Sur. Tenemos una gran crisis y contexto social, una gran crisis y descontento social. Tenemos la famosa huelga del 31 de marzo de 1982, organizada por la CGT. Y los partidos políticos empiezan a estructurarse, a ordenarse. Incluso el mismo Galtieri quiere candidatearse para una salida electoral, ¿no? Entonces tenemos esta situación interna, ¿no? Dijimos deuda externa octuplicada, bueno, y todas las otras cuestiones nefastas que ya todos sabemos. Eh, es importante cómo la Argentina, incluso en este marco, sin saber lo que estaba haciendo Inglaterra, pero Inglaterra sí sabiendo lo que podía llegar a ser la Argentina, con lo interesante y la importancia de los servicios de inteligencia, que son otra pata de la Guerra Fría. Eh, la Argentina va a continuar a insistir con las negociaciones antes de llegar al conflicto, ¿no? En enero del 82, por ejemplo, la Argentina va a proponer crear una comisión permanente negociadora. Estamos en enero de 1982, la Argentina propone crear una comisión permanente negociadora integrada por ambos países en litigio y que debía tener una duración de 12 meses, es decir, que esta comisión permanente negociadora para resolver el problema de las Islas Malvinas iba a durar hasta el año de 1983. Pero ya ahí tenemos un dato bien claro de cómo eh, no hay una planificación de una guerra por parte de la Argentina para mantener el gobierno del poder. O sea, si no, no estaría planteando esto, eso es una cuestión lógica, ¿no? Eh, pero el mes siguiente tenemos las rondas de negociación en Nueva York y que Inglaterra va a lanzar implícitamente una declaración formal de guerra. Y ahí presionar otra vez sobre la Argentina para que ceda ante este objetivo británico, ¿no? Inglaterra le va a decir, bueno, vamos a dialogar sobre Malvinas. Le dice, está bien, me convenciste, vamos a charlar y vamos a charlar, pero las condiciones son estas, dice Inglaterra. Congelamos el tema soberanía durante 10 años, no se habla de soberanía. Segunda cuestión, proclamamos la autodeterminación de los pueblos, que ya dijimos que no regimos los Kelper, pero ellos dijeron, vamos a proclamar la autodeterminación de los pueblos. Que se mantenga un statu quo en la zona, o sea, así como está. Que Inglaterra se quede con el control de la pesca, que maneje las inversiones extranjeras, ¿sí? Eh, y la Argentina se debía comprometer a no intervenir en todo esto durante 10 años. O sea, le está proponiendo a la Argentina, te saqueo lo más que puedo por 10 años y vos no te puedes mover. Esto es lisa y llanamente una declaración de guerra. Se está preparando esto. Y la respuesta buscada es la negativa argentina. Y Argentina dice, no, esto no se acepta, se rechaza. eh, y, eh, y también va comprendiendo de la Argentina que el tiempo del diálogo se está acabando. Estamos en febrero del 82, ¿sí? Y vamos a tener ahora, en marzo del 82, un detonante que va a llevar a la guerra, que va a ser la crisis de Georgia. La crisis de Georgia es un tema importante, también poco estudiado, pero que considero que es muy importante porque va a ser la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Y va a ser ese palito que la Argentina va a pisar y Inglaterra se la va a preparar muy bien. Se va a lanzar una expedición a las Islas Georgias, Atlántico Sur también, al mando de Constantino Davidov, que era un empresario chatarrero que se dedicaba a comprar chatarras y desmantelar balleneros en distintas partes del mundo. Ve que en Georgia había una posibilidad de hacer este negocio, hace un contrato en Edimburgo para desmantelar como dijimos, la factoría bayonera en Georgia. Y esta acción, que tiene una finalidad netamente comercial, va a ser acompañada por la Armada Argentina, ¿sí?
Y la Armada Argentina va a desplegar una operación en ese momento en Georgia para ver qué posibilidades había de instalar una base. Eh, y sucede lo siguiente, cuando llega el Ara Bahía Buen Suceso, que transportaba a los chatarreros Davidov y a, como dijimos, integrantes de la Armada, van a llegar a las Islas Georgias, van a cometer dos actos que después van a ser tomados por Inglaterra como declaración de guerra de parte de la Argentina, que son los siguientes: se va a izar la bandera argentina y se va a cantar el himno nacional. Estos dos gestos por Inglaterra van a ser el motivo, el casus belli, como se dice, el motivo por el cual Inglaterra diga: la Argentina me está agrediendo en Georgia, es muy probable que nos quiera atacar en Malvinas. Y va a enviar Inglaterra un barco británico, el Endurance, con la finalidad de desalojar a los obreros argentinos. Y Londres amenaza con enviar una flota al Atlántico Sur. Y ahí es que tenemos esta situación, ¿no? La Argentina, el gobierno Jorge, argentino entre la... Sí, quería ahí nomás añadir una cosita porque me llamó poderosamente la atención eso que contaste. Qué fuerza que tiene nuestra bandera y nuestro himno, que únicamente con ese pequeño gesto, pequeño gran gesto para nosotros obviamente, ellos se sientan tan agredidos, o sea, o tan increíble, o sea, me llamó mucho la atención eso. no tengas dudas, no No tengas dudas. solamente, no solamente que lo tomaron como declaración de guerra, sino que en las Islas Malvinas, después de ese suceso, atacaron las oficinas del ADE que estaban ahí en Malvinas, sacando, no sé si robaron la bandera, o vandalizando y poniendo "esto les pasa" como un mensaje amenazante. Los isleños hicieron eso en las oficinas del ADE. Es muy, muy interesante esto. Da para hablar un montón. No, Y no lo quiero quiero dejar tomar de, para después. Sí, no quiero dejar de aportar que es el himno más hermoso del mundo. sí, por supuesto, no tengas dudas. Más allá de que cada quien con su himno. Buen aporte. Muy bien. Eh, bueno, la Argentina estaba, como dijimos, entre la espada y la pared. Se hablaba en ese momento, se hablaba de que si una doctrina llamada doctrina de los actos propios, si vos no respondías ante una agresión o que parecía que no te importaba, y la Argentina reacciona y lo que hace es lanzar la Operación Rosario para recuperar las Islas Malvinas. Y que recupera las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, y que fue una operación incruenta, porque el objetivo no era causar ninguna baja inglesa, sino el objetivo era ocupar para negociar desde una posición de fuerza. Esto se planificó y salió a la perfección. Esto salió a la perfección. La Operación Rosario, no sé, si lo hubiera realizado Estados Unidos, como el desembarco en Normandía, hubieran hecho, no sé, 200.000 películas, o una serie de 400 temporadas. Realmente es algo increíble y esto salió a la perfección. Pero bueno, eh, como los poderosos, lamentablemente, en el mundo, eh, al tener dinero y tener poder, son los que suelen tomar las últimas decisiones. Inglaterra se queja, ya con el incidente de Georgia se queja en Naciones Unidas, y luego de la recuperación de la Argentina del 2 de abril de 1982 de las Islas Malvinas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a lanzar una resolución que se llamó la Resolución 502, que va a considerar a la Argentina país agresor y a Inglaterra la víctima de esta historia. Le va a ordenar el retiro de tropas y a Inglaterra le va a permitir esto desplegar la flota que tiene preparada desde el año 81, que zarpa el 5 de abril de 1982. Escuchen esto: 5 de abril de 1982, 3 días después de la recuperación argentina de las Islas Malvinas, Inglaterra despacha la flota hacia el sur con el nombre de Task Force 317. Y la pregunta es la siguiente: ¿puede un país o un Estado despachar una flota con 100 barcos de guerra, transporte y abastecimiento, más una brigada completa de 5.000 hombres,
en solo 3 días, y no, es una cuestión que choca la lógica, ¿no? A ver, que Galtieri se envalentonó en Plaza de Mayo el 10 de abril y dijo, si quieren venir que vengan, presentaremos batalla, ¿no? Eh, es cierto, se envalentonó, pero el pueblo argentino que estaba en la Plaza de Mayo sabía distinguir lo que era una causa nacional, a lo que tal vez quería ser aprovechado por un gobernante de turno, ¿sí? Eh, y el gobierno decía, Malvinas sí, proceso no, y cada vez que hablaba Galtieri de Balcón lo abucheaban, ¿no? Entonces, esto está totalmente testimoniado en las mismas filmaciones de la época. Entonces, independientemente que Galtieri haya dicho eso, no haya dicho eso, eh, la verdad y la realidad y los estudios, las investigaciones, sobre todo lo que es el informe Franks, acá doy un dato importante, que el informe Franks evalúa los resultados, las causas del desarrollo y las consecuencias de la gesta del Atlántico Sur, vista con óptica británica. Esto es un documento oficial que, a partir del cual los ingleses evalúan su actuación en la guerra de Malvinas. Este informe Franks es oficial y es el que está contando y da todos estos datos que yo estoy mencionando acá. No estoy inventando nada. También esto es información que los mismos británicos están dando. ¿Sí? Eh, bien, en 3 días no se puede lanzar semejante flota. Esto se preparó, y sí, se preparó un año, tranquilamente. Y la conclusión entonces que podemos dar a esto y que rompe esta primera falacia, ya estamos por la primera, no sé por cuánto tiempo vamos, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible con las demás. Eh, la primera falacia de que Argentina en realidad se prepara para resolver una crisis, que fue la crisis de Georgia, y a partir de eso lanza la Operación Rosario, que salió de un modo excelente. Argentina se prepara para resolver una crisis, pero no para una defensa o una guerra a gran escala. Y en cambio, Inglaterra se prepara desde el momento uno para enfrentar una guerra. ¿Sí? Estas dos cuestiones hay que señalarlas porque hacen a la distinción y vemos esto, absolutamente la Argentina, independientemente del gobierno que esté, repito, no se prepara para una guerra, se prepara para resolver una crisis y el gobierno británico se preparó desde el momento cero para enfrentar una guerra. Por eso es que a fines de abril el presidente del Perú, Belaúnde Terry, va a gestionar una paz que estaba por firmarse, que implique cese el fuego, cese de hostilidades, retiro mutuo de tropas, respeto a los intereses locales, creación de un grupo de contacto con 4 países, Brasil, Perú, Alemania, Italia, donde este grupo de contacto colaboraría con representantes de Argentina y el Reino Unido, la administración de las islas, fijándose el 30 de abril del siguiente año, del año 83, como fecha límite para llegar a un acuerdo. Esto significa que la Argentina colaboraba incluso después de esto, de lo ocurrido, e incluso de que se nos presentara como nación agresora y demás, de resolver esto pacíficamente. Estoy hablando de fines de abril. El 1 de mayo Inglaterra bombardea Puerto Argentino, bombardea Darwin, eh, y el 2 de mayo hunden el crucero General Belgrano, demostrando de que ellos venían a todo nada, ellos venían a hacer la guerra, no venían a negociar la paz. Cuando la paz, la Argentina siempre la buscó, incluso hasta en estos momentos críticos, luego recibió bombardeos y demás. Entonces, esta propuesta de paz que si se hubiera logrado hubiera sido algo eh, fantástico, pero creo que la historia no es lo que nos hubiera gustado que haya sido, sino lo que fue. Y también muchas veces suceden cuestiones que tal vez gracias a que ocurrió Malvinas, creo que el orgullo nacional o la dignidad nacional argentina todavía dentro de todos los golpes que recibe permanentemente puede mantenerse en pie gracias a estos 649 héroes que dieron la vida y por todos aquellos combatientes que brindaron lo mejor, ¿no? Eh, entonces, bueno, por algo suceden las cosas, ¿no? O no suceden las cosas,
pero en este caso se ve la negativa absoluta de Inglaterra de que, de que esto para ellos tenía que ser una guerra para lograr obtener los objetivos que hasta hoy siguen eh, sosteniendo y manteniendo. Bien, vamos a seguir con la segunda falacia. No sé, debemos estar ajustados con el tiempo, pero voy a tratar de ir lo más escueto posible para llegar a esto. Se suele hablar comúnmente este concepto de que Malvinas fue una guerra absurda, ¿no? Y acá también quiero hacer una aclaración. No hacemos una apología de la guerra, ¿no? No hacemos una apología de la guerra por la guerra misma. Este dato también es importante. O sea, no hablamos de que, a ver, la Argentina siempre tendría que haber ido a la guerra y no decimos eso, ¿no? No decimos eso. Vemos cómo Argentina fue llevada a la guerra por los intereses británicos. Eso es otra cosa. Estamos planteando esta cuestión. Pero sí es lícito para nosotros preguntarnos acerca de que si es justa o no es justa para los argentinos la lucha por las Islas Malvinas. Pero eso es otro tema. Una cosa es querer la guerra por la guerra misma y otra cosa es querer, eh, querer defender lo que a vos te pertenece, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Eh, bien, eh, la, la guerra de Malvinas, la guerra de Malvinas, esto lo afirmamos, eh, siguiendo a un filósofo argentino, escritor llamado Alberto Caturelli, que allá ha fallecido en el año 2016, que en el año 93 publicó un libro que es excelente y yo recomiendo al 100%. Es muy filosófico, muy profundo, pero recomiendo hacer una lectura pausada, atenta, pero gradual, pero realmente muy provechosa, esta obra que se llama La Patria y el Orden Temporal. La Patria y el Orden Temporal, donde analiza no solo meditaciones acerca de lo que es la patria, sino por qué Malvinas puede ser considerada o es verdaderamente una guerra justa. Como digo, no hacemos apología de la guerra, nadie en su sano juicio puede desear o pensar que una guerra es linda y hermosa por sí misma, no. Pero otra cosa es diferenciar entre una guerra de usurpación o una guerra de conquista o una guerra injusta, y otra cosa es defender tus derechos que están siendo violados por una usurpación y resistir ante un enemigo histórico, ¿no? Eh, San Martín decía, lo voy a citar al padre de la patria porque creo que nadie mejor que él para hablar de esto. Cuando la patria corre peligro, todo está permitido, menos no defenderla. Entonces ahí está la cuestión clave de por qué Malvinas fue una guerra justa. Y sobre todo, siguiendo también a San Martín, una proclama que realiza los pueblos de Cuyo en el año 1814, San Martín asume el gobierno y esto le dice a los cuyanos en Mendoza: es llegada la hora de los verdaderos patriotas. A la idea del bien común y de nuestra existencia todo debe sacrificarse. Desde este instante el lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición contra la patria y contra nosotros mismos. Desde hoy quedan nuestros sueldos reducidos a la mitad. Cada uno es centinela de su vida. Yo graduaré del patriotismo de los habitantes de mi provincia por la generosidad, mejor diré, por el cumplimiento de la obligación de sus sacrificios. Todos somos ya soldados. Esto decía San Martín, siendo gobernador y trazando una política clásica, tradicional y católica de entender la política, que es la política del bien común. Entendemos por bien común como el supremo bien de la patria, el bien de todos y de cada uno, un bien a partir del cual todos contribuimos para lograr que nuestra comunidad política alcance su perfeccionamiento, alcance su felicidad. El bien común es una idea totalmente olvidada al día de hoy, ¿no? Pero es la idea que ha mantenido
que han mantenido como norte nuestros grandes héroes de toda la historia y los grandes políticos de toda la historia. ¿No? No se puede entender la política genuina, auténtica, si no la entendemos como un servicio al bien común. Eh, y como implica una contribución de cada una de las partes, por lo tanto implica sacrificios, ¿no? Implica renuncias, implica vencer las comodidades. Y es el bien que está por encima de todos los otros bienes, el bien común, ¿no? Porque compromete y afecta la vida de todos. Posee tres elementos, el bien común, que podemos sintetizarlos en el orden, la justicia y la paz. No hay, si no hay orden, no puede haber justicia. Justicia es dar a cada uno lo que es debido, lo que es suyo. ¿Cómo le vamos a dar a cada uno lo que es debido si no vivimos en una comunidad ordenada? ¿No? Y no puede haber paz sin justicia. Esto también es una cuestión lógica. O sea, ¿cómo puede haber paz que la podemos definir como la tranquilidad en el orden? ¿Cómo puede haber tranquilidad en el orden si no hay justicia? ¿No? Entonces, ahí está la cuestión. Si se comete una injusticia frente al bien común, uno no solo que puede resistir o luchar, sino que está en la obligación de luchar, porque está en juego el supremo bien de la comunidad política. Y acá está el tema de la cuestión Malvinas. Dentro de este marco se encuadra la cuestión Malvinas. Eh, bueno, se habla de condiciones también, que hay condiciones que, como dijimos, ¿no? que tiene que haber condiciones para que para que algo se considere justo, ¿no? Primero, una guerra justa tiene tres notas, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, que decía que la guerra justa una guerra para ser justa tenía que ser declarada y dirigida por la autoridad legítima de la sociedad civil, que tenía que tener una causa justa, es decir, defender la violación de un derecho cierto, y que debía existir una recta intención de quien la lleva adelante, que es reparar el daño ocasionado, evitando mayores daños. Y si uno se pone a analizar bien, esto se puede aplicar absolutamente a la cuestión de la gesta de Malvinas. Y, y en este caso, ¿no? Eh, mencionamos, hay una violación de un derecho cierto por parte de Inglaterra en 1883 con su usurpación. Siguiente, agotados todos los recursos pacíficos de la diplomacia en relación con el país agresor, la Argentina hace uso del derecho de legítima defensa. Y ahí está la cuestión de la guerra justa, ¿no? La legítima defensa ante la agresión. Nosotros nos defendemos legítimamente, justamente, ante una agresión. Y una agresión que llevaba más de 149 años. Y por último, la Argentina no quiere con ello provocar necesariamente la guerra, aunque, si de hecho se sigue, es justa como defensa de un derecho cierto. Entonces, la Argentina, al retomar las islas el 2 de abril de 1982, no fue un país agresor, porque el agresor injusto ha sido Inglaterra, pero si se considera agresión a aquel acto, aún en este caso se trataría de una agresión justa, como acto propio de derecho de legítima defensa. ¿Sí? Bien, esto es importante también aclarar. Entonces, estamos hablando de que es una causa justa porque se está defendiendo la integridad territorial y sobre todo el supremo bien de la nación, de la patria, que es el bien común. Eh, Esto es clave, ¿sí? Esto es clave para entender y entenderlo como legítima defensa, ¿sí? Legítima defensa. Hoy también un término bastante bastardeado y que da lugar a múltiples interpretaciones, pero bueno, una cosa es importante también decir que una cosa es ser pacífico, otra cosa es ser pacifista, ¿no? Eh, una cosa es no querer pelear, pero si no te queda otra, tenés que hacerlo, lo tenés que hacer. Veterano de guerra Pablo Carballo dice, imagínense que viene ustedes caminando, le dice a unos chicos, le dice, imagínense, ¿no? Que van caminando por un pasillo y una patota quiere agredir a su mamá. ¿Ustedes van a dejar que la agreda? Y es lógico decir que no. Bueno, la patria es nuestra madre, entonces, por supuesto que la vamos a defender, ¿no? Eh,
Yo en lo personal les digo, mato una cucaracha y siento lástima. Pero no comparto estas cuestiones, pero sí comparto la necesidad de la defensa, de la legítima defensa. Es una cuestión lógica, porque si no, no podríamos subsistir, sobrevivir, ¿no? Eh, y, y- 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 y ahí hablamos de algo justo, ¿no? Que es defender lo que nos corresponde. Quien no defiende lo que tiene no lo merece, dicen muchos, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? Defender lo que más amamos. Y nuestros héroes son testigos de ello, testigos claros. Porque si también decimos que la guerra de Malvinas fue una guerra absurda, estamos diciendo que estos muertos murieron en vano. Que alguien tenga el valor y el coraje de decirle eso a una madre, un padre a los ojos, decirle tu hijo murió en vano, como se suele tomar a la ligera y decir estas cuestiones ¿eh? Eh, sin ningún tapujo, sin ninguna vergüenza y sin nada de empatía, ¿no? Cuando los hijos de estas familias sabían por lo que luchaban y sabían que morir era ganar la vida, morir era trascender, morir era dejar una huella, porque no muere, ¿no? Quien da la vida por aquello que ama. Entonces, vamos a la tercera cuestión. Yo creo que esto es algo que se ha hablado mucho, pero, pero bueno, hablando de nuestros muertos, nuestros caídos, ¿no? Esa tercer falacia de que oficiales, suboficiales se comportaron de modo cobarde, o que todos fueron unos sinvergüenzas, todos fueron malos jefes. Basta que ustedes investiguen, conozcan la historia del teniente Roberto Esteves, basta que ustedes conozcan la historia del rescate del sargento Villegas, basta que conozcan el rescate del cabo Baruzo al, teniente Echeverría, etcétera. Hay una infinidad de historias para darnos cuenta de cómo hubo malos jefes, por supuesto, en todos lados hay malos jefes, como en laburo, como en cualquier lugar, en cualquier ámbito, y en una guerra ni hablar, porque una guerra saca lo mejor o lo peor de un ser humano, ¿no? Entonces, las mayores grandezas y las mayores miserias afloran en una guerra, y bueno, eh, hubo de todo, por supuesto, pero como dijimos en un principio, no hay que meter a todos en la misma bolsa. El mismo sargento Manuel Villegas me dijo una frase que yo me la grabé a fuego en mi corazón, frente a toda esta cuestión desmalvinizadora, ¿no? Dice Villegas, la basura no puede tapar la gloria. Y es hermoso esto, es hermoso escuchar eso. A mí me emociona cada vez que lo digo, porque realmente la basura no puede tapar la gloria. Por supuesto que hubo cosas feas y demás, pero no puede tapar la gloria de los 649 y de aquellos combatientes que han dado todo con el ejemplo, ¿no? Y esos jefes que más que jefes fueron conductores, fueron capitanes en el sentido tradicional de la palabra, fueron verdaderos líderes, que fueron los primeros en el sacrificio el último en las comunidades. De la cifra de los caídos en combate, por ejemplo, sabemos que son 400, perdón, que son los 649, 323 solamente el crucero General Belgrano. Bueno, de todos los caídos en combate han muerto 64 oficiales, 269 suboficiales y 296 conscriptos, soldados. Ven lo parejo que está en la muerte, en cantidad de caídos de suboficiales que tienen más soldados a su cargo con los soldados rasos, ¿no? Y no son datos menores, ¿sí? No son datos menores. Dato mata relato, dice la frase. Bueno, acá estamos con eso. Y por último, vamos a esta siguiente cuestión, que vamos a la última, que vamos a plantear, que es el concepto de muy, muy difundido de los pobres chicos de la guerra, ¿sí? Que es la victimización al combatiente de Malvinas. Eh, y aparecen varias cuestiones ahí para analizar y que suelen estar presentes en los discursos de malvinizadores. La edad de los soldados, la cuestión del servicio militar obligatorio, que todos fueron obligados, la supuesta superioridad británica, superioridad en el armamento, en la vestimenta para afrontar el frío, hasta en el calzado, ¿no? En la caballerosidad del gentleman británico.
el problema de la comida que no llegaba y el hambre que se pasó, eh, el problema del pie de trinchera y el otro problema más escabroso que es el tema de los estaqueamientos. Eh, bien, es un tema muy amplio. Eh, si quieren elijo alguna de estas y lo desarrollo, para no desarrollar todo, después yo le paso esto, el texto a Tito, no tengo problema, que lo comparta o lo suba al grupo. Eh, pero bueno, si hay algún tema de estos que mencioné que quieran que expliquemos o que desmitifiquemos, o mejor dicho, le quitemos la máscara a esta falacia, y lo hacemos. En el último encuentro tocamos los temas de la edad, es más, mencionamos varios de las edades de los caídos ingleses, que eran más Bien, jóvenes que los fantástico. argentinos. Bien. Mencionamos las edades actualmente de los soldados ucranianos y rusos que están al Ah, día de hoy combatiendo, que es un claro ejemplo de la actualidad para no irnos tanto bien, más bien, de 40 años atrás, ¿no? bien, Y eso como que ya, ese tema, por ejemplo, fue tocado así bastante. El bien. tema la indumentaria, en el encuentro anterior mencionamos el tema de las botas, que eran Mm, codiciosas las botas nuestras por porque supuesto, eran cosidas y las de ellos eran de suelo y se les despegaban. tal cual. Mencionamos el tema del frío, el tema del hambre. Mencionamos uno de Bien, los libros que es Los dos lados del infierno, que para mí es un sí. libro que no recomiendo. Lean todo siempre, ¿no? Pero no es uno de los soldados del Tres Para, Sí, pero una de las cosas que menciona es el frío, que no estaban con buen armamento, que se les trababan los fusiles. sí, Estamos sí. hablando del siempre del lado inglés, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y que no tenían ropa impermeable, que no les llegaba la No, comida, totalmente falso, claro. que nada, que pasaban frío, que tenían hipotermia, que nada, de Ujú. un montón de cuestiones de soldados Bien, se rebelaban a sus jefes. sí, tal cual. Nada, se mencionaron muchas de esas cosas, así que si querés vamos a las otras, yo te Bien, diría. Tito, me parece muy bien. Y bueno, vamos como a lo más turbio, creo, o lo que se suele hablar de estas cuestiones, ¿no? Bueno, el caso de pie de trinchera, para que tenga una idea, bueno, eso tiene que ver el tema de pie de trinchera con el tema de la vestimenta. Entre los efectivos desplegados en las Islas Malvinas se registran solamente, esto está todo documentado, 265 casos de pie de trinchera en soldados argentinos. 265 casos de pie de trinchera en soldados argentinos. ¿Cuántos piensan ustedes que tuvieron los ingleses en caso de pie de trinchera? Ninguno, Ninguno. A ver. Bueno, pero porque ellos estaban comodísimos. Estaban siempre a 2, 3 días de estar ahí, no, no dormían, no vivían ahí. esto de que estaban cómodos, más que cómodos, yo creo que tenían la posibilidad de un. Muy bueno el aporte de Gise, igual, me gusta que participe, me encanta. Eh, que creo que tenían posibilidad de relevo, pero hubo momentos en que no había posibilidad de relevo y también hubo desgaste. Este libro que menciona acá Tito eh, es una obra bastante clara para poder entender la experiencia de los combatientes británicos. Que también, a ver, el que piensa que los ingleses no tenían frío, no tenían hambre, eh, no sé, la pasaron todo bien, yo me imagino el capítulo de Los Simpsons, cuando a Bart lo meten en una burbuja, ¿no? Y está así flotando, y están como aislados en Pero una burbuja. claro, Es ni se que, compara no, con lo que la vivieron. realidad es que no, que también los ingleses pasaron frío, tuvieron más casos de pie de trinchera, aunque ustedes no lo crean, que ¿En serio? argentinos. Sí, 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 360 casos de pie de trinchera británico. ¿Por los borcegos? Claro, claro, Ah, y por estar también expuestos a todas estas condiciones climáticas y demás. Si no vivían en una burbuja, también la pasaron mal y por eso también se quejaban muchísimo, ¿no? Y el otro tema que es, como digo, es parte de ese lado que no está tan bueno, ¿no? Que es el tema de los estaqueos, de los estaqueamientos en Malvinas, o los castigos de campaña, ¿no? Pero bueno, hay toda una cuestión ahí que, primero decimos esto, no estamos a favor de ningún tipo de tortura de nada por el estilo. el huesito de pollo de Baruso, no, Eh,
de que, que los superiores comían pollo y él encontró uno y lo chupó una semana, no sé qué había dicho. Ay, Ojalá hubiesen tenido pollo para comer alguien ahí. sí, ojalá, que no existía, no había pollo ahí, claro, no Eso había me pollo. quedó. No. Bueno, ¿cómo? Claro, ojalá hubiesen tenido pollo. Pero bueno, esto vamos a cifras, ¿no? Vamos a cifras. Eh, Como dijimos, no estamos a favor de ningún tipo de tortura, de nada por el estilo. Pero no podemos negar que sí hubo casos de estaqueamiento en Malvinas. No se puede negar, pero son 115 casos. 115 casos registrados. O sea, esto es ni el 1%, no sé, el 1%. Sacamos el cálculo ¿Entiendes? el otro día en el encuentro anterior, sacamos el cálculo. Sí, En estos últimos años se intentaron implantar algunos casos más. sí, Llegaron creo que a 130, 130 y pico. ajá, El CECIM se encargó de intentar sí, buscar y expandir ese número. claro. Y así todo, expandiendo el número que presenta el CECIM en estos últimos años, no llegan a un cero coma cero cero Mira, por ciento, no me acuerdo el bueno, número final, pero habíamos sacado la cuenta y es bajísimo. Y algo ahí para mencionar que capaz no está muy bueno la comparación, ¿no? Pero también justo el Manu también dijo algo una vez que me quedó muy grabado, Manu Villegas, ajá, que en un colegio le tocó ir a hablar y un docente cuando se enteró que era un personal de grado, claro. empezó a hablar de justamente de torturas, de destacamientos. Y el Manu, tan sincero a veces como lo conocemos que es, sacó una noticia de un chico, obviamente, que fue abusado por una maestra, un maestro, no me acuerdo el caso que me había mencionado, y Ujú, mencionó si todos los tenía que meter en la misma bolsa a todos los maestros por ese caso atroz. Que obviamente cualquier persona coherente no metería a todos por un porcentaje, ni hablar de porcentaje, ¿no? Pero digamos, por un caso totalmente aislado de una persona que no representa el total, ¿no? Que tal pesa cual. mucho, esto que dijiste vos, ¿no? Pesa mucho más el maestro rural que tiene que hacer kilómetros, que dejan un montón de veces un montón de cosas de lado y demás, y no ensuciarlo, ¿no? Es como Ujú, el 2 de abril a mí se me viene mucho a la cabeza mm, las personas o los medios de comunicación que empiezan a hablar de destacamientos, es como que el día del maestro hablen de casos sí, de sí, sí, abusos, ¿no? Es sí, totalmente, sí. Es el eh, contra homenaje, ¿no? es una locura. A ver, los que, como también dice el Manu, los que cometieron delitos que los paguen y me parece bien. Nadie está a favor de esto, ¿no? Pero bueno, incluso el código militar, la realidad es esta, que el código militar para, no sé, un soldado que se queda dormido haciendo guardia, eh, un soldado que se queda dormido haciendo guardia en pleno combate o próximo al combate, está poniendo en peligro a todos sus camaradas, ¿no? El código militar es lapidario con respecto a eso porque la pena, es el fusilamiento. Y acá no se llegó al fusilamiento, no hubo fusilamiento de Malvinas. Es duro también decir esto, pero, o sea, es una realidad, ¿no? Que decir el fusilamiento. Pero bueno, eso decía el código, ¿no? Y no se fusiló a nadie en Malvinas. No justifica eso los estaqueos igual, por supuesto, ¿no? No estamos justificando, estamos tratando de analizar, dar herramientas, pensar y y entender esto, que son casos aislados y que estos casos aislados no son la norma, no son la regla. Y como dice el Manu, conclusión, la basura no puede tapar la gloria. Por eso, para cerrar esta parte, quiero compartir la plegaria del veterano de guerra, escrita por gran historiador y poeta argentino, Antonio Caponeto, que dice así: no me digan que estuve inútilmente, no lamenten mi viaje y mis heridas, que me digan, Señor, voces amigas, que hay que volver porque quedó pendiente. Quedó pendiente de filar la gloria y el rezo ante la tumba del caído, del que sangró sin pronunciar quejido y al que juré llevarle la victoria. Que no me ofrezcan lo que nunca tuve por compensar lo que se asió en mi mano. El honor de decir donde yo estuve, flamea un estandarte soberano.
Señor de las milicias imbatibles, comandante de todo lo que vemos, dame jefes briosos, inflexibles, ordenando. A la carga venceremos. Esto es Malvinas. Y aparece esta cuestión que siempre son preguntas que suelen ocurrir, ¿no? Y ante esto es ¿qué hacer? Porque también está bueno hacer todo, realizar este trabajo de reflexión y de comprensión y de tratar, como digo siempre, ¿no? De poner las cosas en su lugar, que malvinizar en primer lugar es poner las cosas en su lugar, creo. Eh, Nada nos hace más libre que la verdad y poner las cosas en su lugar implica ese orden y esa justicia para alcanzar esa tan anhelada paz, ¿no? Entonces, dejemos mi conclusión, mi consejo, mis reflexiones finales son que dejemos que Malvinas nos enamore, nos robe el corazón, dejemos que Malvinas nos enseñe a pensar la patria y obrar la patria en consecuencia, dejemos que Malvinas nos abrace con su espíritu ético, épico y estético, dejemos que Malvinas sostenga con vida nuestro ser nacional, dejemos que Malvinas nos recupere en cuerpo y alma, física y metafísicamente, natural y sobrenaturalmente. Dejemos que Malvinas nos mantenga firmes en nuestra identidad, cosmovisión y escala de valores. Solo así seremos personas soberanas y solo así seremos dignos herederos de una patria que supo ser soberana cuando su fin era el bien común temporal y trascendente. Por eso, Malvinas, como eje y sentido de la historia nacional, los convoca a que cada uno dé lo mejor desde el lugar que le toca, cada uno sea el mejor en lo que pueda realizar. Un pequeño granito de arena es mucho por la causa Malvinas. Y este destino humilde y hermoso que tenemos, defender la tierra arada, la viña, el huerto y la flor, dice otro poeta, es lo que debemos seguir. Que venga la correntada, que yo aguantaré el cimbrón, afirmado en mis tres patas, fe, esperanza y corazón. Vida callada y sufrida, al aire libre y al sol. Quien me ve sabe que vivo feliz con mi condición. No destruirán mi patria el odio y el desamor, con alma de pie de gallo, cada cual en su fusión, encauzará la corriente por el camino hacia Dios, cargado con todo el peso de la gaucha tradición, inconmovibles seremos aunque vengan el montón. Es ese nuestro destino, hacer frente al vendaval, para que a nuestras espaldas la patria florezca en paz. Este es nuestro deseo y para eso estamos trabajando. Y agradezco a los que se han conectado, a los que pudieron estar presentes. Gracias a Anabela, gracias a Gise, a Maximiliano y gracias Tito por ser el motor de esto. Para mí es un honor estar aquí. Y quiero agradecer cada una de estas palabras, incluso la plegaria, porque también quería mencionar que anduve orando por el movimiento Jóvenes por Malvinas y en algún momento también se me cruzó por la cabeza, pero no sabía cuándo interrumpir. Quiero extender esto hacia ustedes en este momento, orar también por nuestros 649 caídos, los veteranos. Bueno, acá tenemos familiares, pero tenerlo presente. A mí me motiva mucho de ahora en más meterlo en mis oraciones. Y también agregar que me caigo de sueño, quiero calentar comida en el cuartel. Y que valoro mucho el tiempo de todos, que son súper nutritivos estos encuentros y también me da tranquilidad que queden grabados porque después por ahí si nos perdemos, podemos retomar y además editar a mí me sirve un montón para repasar y también para fomentar la participación de más personas en el foro o que se prendan de lo que ya está colgado desde el mismo canal del movimiento y de lo que todos podamos publicar.
Fantástico, Gise. Muchas gracias por tus Gracias a ustedes, palabras y gracias, tus profe. oraciones, que son muy, muy importantes. Ay, sí, estoy Muchas muy, o gracias. sea, ahora estoy dentro de todo tranquila, pero en realidad me emociona mucho ya de que hoy Bien. hayamos tenido esta fecha y encontrarme con la Bueno, Policía Federal. Justo estábamos los dos re Malvinero, Malvinera, hoy es el día. qué bueno, qué bueno. Qué bueno y qué lindo verte así, con ese uniforme que manifiesta tu vocación, ¿no? Bombero. Creo que eso de que cada uno pueda vivir su vocación es uno de los regalos más lindos que todos tenemos. Y bueno, es una maravilla también poder compartir mi vocación acá. Y bueno, la idea es pensar, gente, hay que pensar. Ya sé que quieren que los robots piensen por nosotros y la inteligencia artificial y todo lo demás, pero y a veces pensamos que es más fácil que el otro piense por nosotros, pero a veces es peligroso que otro piense por nosotros. Sí, Entonces, pensemos por nosotros con estilo y sello argentino y de ese modo yo creo que vamos a poder seguir resistiendo. ¿Eh? Y sobre todo con también amor. haces todos los días. Muy bien. Anabela, si querés comentar algo, hacer una pregunta, Maxi, No, de mi parte, también, Tito. gracias, Jorge. La verdad que se nota tu vocación de docente. Dicho sea de paso, ahora descubrí en realidad hace poquito que ahora el 5 de octubre es el Día Mundial del Docente. Mirá, Y para mí es re importante porque yo tengo todos mis buenos recuerdos de mis docentes, siempre los tengo muy presentes. Y siempre hay un docente entre nosotros, y acá en el movimiento también, y te tenemos a vos, y me encanta escucharte, porque simplificás mucho también, porque no es fácil entender la historia, y menos esta historia que la han contado de tantas diferentes maneras. Y por ahí ahora estar nutriéndonos de lo que fue realmente, de estar en contacto con las personas que vivieron, que hicieron esa historia, eh, para mí es importantísimo y está bueno. Sí, no voy a negar, a veces me pierdo porque no es fácil tampoco, o sea, no, lo que a mí me enseñaron en la escuela, que no fue nada respecto a Malvinas, que ya lo he contado, porque bueno, nací en el 94, viví plena la desmalvinización, eh, y hoy estar escuchando toda esta información es mucha, pero como decía Gise, qué lindo también que quede esto grabado para poder retomar, volver, si quedó algo ahí, volver a buscarlo y también algo que estoy aprendiendo mucho ahora es, si veo algo, primero chequearlo, como decía Tito, chequear a ver, che, ¿realmente es así o será diferente? ¿Por qué me cuentan esto? ¿Por qué cuentan lo otro? Así que nada, gracias chicos, me alegra haber vuelto, no pude estar en el anterior, pero estoy presente. Sí, dije al comienzo que estuve un poquito pinchada, pero por una cuestión que estuve ahí comentando en el grupito de trabajo que ahora tenemos con David, con Nair y está Tito también con nosotros, muy bien. pero ya se va a retomar, creo que también es parte de esto, me parece, y es De importante la vida. Tal cual, tal totalmente. cual. Me siento muy acompañada, igual siempre lo sentí así desde que me uní al movimiento. Así que muchas gracias. Qué lindo, Ana, y gracias por estar, por tu aporte y por tu compromiso, ¿eh? Se valora muchísimo. Bueno, yo les quería, bueno, dar las buenas noches. Acá es un poquito tarde, pues son casi las 2 menos 20 de la madrugada, pero no ¡Apa! me quería esperar ni perder este Zoom. Así que nada, Jorgito, yo sabes que te aprecio muchísimo, Yo sé la también, Max. pasión que le pones siempre, lo que transmitís, cómo lo transmitís, y eso llena mucho. Lo que sí siempre comento y lo que digo yo, por ejemplo, en las escuelas, cuando vamos a visitar las escuelas, que tenemos que aprovechar algo que, bueno, que es muy importante, ¿no? Que hoy tenemos, más allá de que nuestros héroes son los 649, yo también nunca le voy a quitar mérito a los que volvieron, ¿no? Por supuesto. De ellos, mucha gente que conocemos. Eh, y, y que tenemos que aprovechar que los tenemos vivos, porque Ujú. imagínense que son, digamos, siempre digo, no son nuestros héroes contemporáneos, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar, nutrirnos,
de toda esa información, transmitirla lo mejor posible, lo más coloquial posible para que llegue a la juventud, ¿no? Nosotros estamos muy, muy contentos desde 5 años a la fecha. La evolución, cómo cambió los ratios de seguimientos de opiniones, por ejemplo, en lo que son las redes nuestras, ¿no? Antes estaban como primero gentes de 50 a 60 y pico de años Mm. en porcentaje, después venían de 40 a 54 y de ahí para abajo, ¿no? Y el porcentaje de 18 a 24 era muy pequeño. Y hoy les puedo decir que eso cambió. Es decir, estamos casi en el rango de los 24, los 44, en un 30 y pico por ciento, y subió de un 2% a un 18%, chicos de 18 a 24, ¿no? Y pasó a último justamente los que estaban primero. Entonces, eso es importante, seguir malvinizando, seguir transmitiendo valores a la juventud bueno, la importancia, ¿no? De lo que es el tema Malvinas. Ustedes, como decía Anabela, vos naciste en el 94, pero yo nací en el 74. Yo lo viví con 8 años. Entonces Malvinas es para mí una etapa que marcó mucho mi vida. Yo fui uno de los tantos que ha escrito esas cartas y ha enviado chocolates. Tengo amigos que han escrito y se han encontrado con esos soldados, es decir, bueno, historias que para contar muchas, ¿no? Entonces, bueno, si eso a mí de chico me marcó, bueno, nada, hay que seguir transmitiendo y al fin y al cabo muchas veces sirve para en momentos difíciles y complicados tener presente justamente lo que es Malvinas, ¿no? Yo siempre digo, ahora lamentablemente tuve un caso personal bastante difícil a principio de año, pero bueno, o sea, digo que justamente el tema de Malvinas un poco también es como que a mí me ayudó Te porque digo, abrazo. ¿cómo se llama? Si mis amigos que conozco, ¿no? Es decir, sufrieron y han perdido gente en el camino, compañeros, familiares y demás, y siguieron adelante, yo no podía ser menor. Entonces, cuando pasó, bueno, en este caso falleció una hija mía, y lo primero que pensé, cosas del Qué destino, digo, difícil. bueno, la están custodiando los 649 héroes. Y miren lo que es la moraleja, que 2 días después, una amiga, malvinera también, estaba justo en Darwin y me manda una foto del cementerio. Ay, qué Ella no sabía emoción. nada de la situación, le comento y sus palabras fueron lo mismo que yo pensaba. Bueno, quédate tranquilo que hoy donde estoy, los 649 seguro que están con ella. Entonces, bueno, por eso digo Tremendo. que Malvinas, o sea, a nivel personal, desde mi infancia hasta mi actualidad, pues bueno, realmente es algo que influyó y que, bueno, nada, que creo que es importante que a veces en la vida cuando pasas por momentos difíciles poder analizar otras situaciones para entender, ¿no? Un poco lo que pasaron ellos y bueno, y cómo este, convivir con eso en la actualidad. Así que bueno, no me quiero extender más, simplemente un placer conocerlos a todos. Jorgito, te veo si Dios quiere el 9. Nos vemos, Maxi. Qué Así alegría que escucharte y gracias por tu testimonio de vida que a todos nos hace bien y es hermoso saber que primero que estés conectado a tan altas horas de la madrugada y Sí, realmente lo agradezco mucho. Lo mismo a todos los que están acá, ¿no? Lo más importante de una vida, dice el autor de Señor de los Anillos, Tolkien, es saber qué hacer con el tiempo que tenemos, ¿no? Y, y que uno quiere invertir el tiempo en esto y acompañar a los amigos, como en tu caso, para conmigo, la verdad que lo agradezco y para que estés dando tu testimonio y de resiliencia, de esperanza
ese mensaje que necesita este movimiento, que necesitamos todos los que estamos acá, abrazados a esta causa que para nosotros es un apostolado y un semillero de amor. Y que vos puedas dar testimonio de que esto es un semillero de amor. Realmente a mí en lo personal me llena el alma y te agradezco, Maxi, que estés acá y lo mismo a todos. Pero gracias por este mensaje No, es un placer y por y nada, abrir tu siento corazón. admiración por lo que hacen y bueno, tienen que seguir transmitiendo que al fin y al cabo, o sea, van a ser los herederos, ¿no? De seguir transmitiendo este mensaje cuando nuestros amigos partan al otro plano, así que no hay que dejar de transmitir. Y bueno, ahora lo que sí les voy a comentar, vos Jorge lo vas a presenciar, pero les voy a comentar ahora un poco lo que vamos a hacer. El 9 de octubre lanzamos un producto que es un alfajor. Es un alfajor que es Malvinero, temático, malvinero y sanmartiniano. Inicialmente van a ser estas dos temáticas, están re más adelante hay locos. otras cosas. O sea que ya sale el primer alfajor de Malvinas, chicos. Están Hermoso, re ¿Eh? locos. hermoso, hermoso. Muy bien. ¿Llega Así que Entre bueno, Ríos o Más no? argentino Eso que esto sí que, imposible. iba que ir a Entre eso Ríos, sí que es llega a Entre argentino y Ríos. malvinero. Llega a Entre Ríos porque de hecho nuestra directora de proyectos vive en La Paz, Ah, así buenísimo, que estamos cerquitas entonces. Decirle que me eh, manden Y acá. con dulce de leche, sin ¿de dónde duda, ¿eh? estás vos? En Villa del Rosario, estoy bien al Ah, este de la provincia. Estamos bien, cerca, estamos cerca. bien, bien. Bueno, Ay, nosotros es qué que trabajamos loco. con escuelas de Entre Ríos, de La Paz, en Feliciano, en Alberdi, en La Calandria, o sea, bueno, en diferentes zonas Qué bueno. de Entre Ríos. Así que Qué los verás próximamente en Entre interesante, Ríos. Muchos gracioso. ¿Eh? éxitos, Qué muchos bueno. éxitos. Bueno, un Yo saludo aprovecho muy, de muy despedirme grande. ahora, chicos, así ya termino el día. Pero estoy muy agradecida de su tiempo y de este intercambio final. Capaz si estuviera en casa me quedaría hasta que las velas no ardan, pero la verdad que cuando ya vi flyer de 7 a 7:45 dije, obviamente que no va a ser 45 Y no, minutos. yo traté, pero Mm. bueno, ¿qué va a Hermoso, hacer? No se Es pudo. hermoso, imposible, Yo hermoso. imposible. traté, dijo No se Jorge. pudo. Lo Bueno, traes si pude sintetizar algo en, no sé, cuándo fue, media hora, que la verdad me sorprendí de mí mismo. Un Pero bueno, esa fue genio, una excepción a la un regla. genio. Ay, me despido y les mando un bueno, abrazo chicos, grande a todos. Wow. igualmente para todos ustedes también. Un Gracias, honor. Finalizamos. chicos. Buenas noches Enorme. para todos. Gracias, Jorge, por tu tiempo y por No, por tu favor, hermosa un apreciación. placer estar. Lo mismo, Gracias, vos, Tito, también estás siendo gracias, Tito. presente. Gracias. Gracias por hacer esto posible, Tito. Nos vemos mucho, chicos. Los quiero. Gracias, Tito. Cuídense, los Un Buen queremos. abrazo fin de grande. Lo descansen. mejor.